Ley 1306, bis de fecha 21 de mayo de 1937. Geo número 5034 sobre divorcio artículo 1. Mod por la Ley número 3932 del 20 de septiembre de 1954. Geo número 7749, para que rija del siguiente modo. Capítulo I. Artículo 1. El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Párrafo 1. Sin embargo, en armonía con las propiedades esenciales del matrimonio católico queda entendido que, por el propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado por los tribunales civiles a los matrimonios canónicos. Párrafo 1. Las disposiciones contenidas en el párrafo que antecede se aplicarán a los matrimonios católicos celebrados a partir del día 6 de agosto de 1954, fecha del canje de ratificaciones del concordato intervenido entre la República Dominicana y la Santa Sede en fecha 16 de junio de 1954, todo de conformidad con el artículo 28, párrafo 1, del mismo instrumento. Capítulo 2. Causas de divorcio. Artículo 2. Mod por la Ley número 2669, las causas de divorcio son: a. El mutuo consentimiento de los esposos. b. La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya magnitud como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, suficientes para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces. c. La ausencia decretada por el Tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas en el capítulo 2 del título 4 del libro primero del Código Civil. d. El adulterio de cualquiera de los cónyuges. e. La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. Párrafo. No podrá pedirse el divorcio por esta causa si la condenación es la sanción de crímenes políticos. f. Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del otro. g. El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar, siempre que no regrese a él en el término de 2 años. Este plazo tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el hogar por el otro cónyuge. h. La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o inmoderado de drogas estupefacientes. Capítulo 3. Sección 1. Procedimiento del divorcio por causa determinada. Artículo 3. Toda acción de divorcio por causa determinada se incoará por ante el tribunal o juzgado de primera instancia del distrito judicial en donde resida el demandado, si éste tiene residencia conocida en la República, o por ante el de la residencia del demandante en caso contrario. Artículo 4. El demandante hará emplazar, en la forma ordinaria de los emplazamientos al demandado, para que éste comparezca en persona, o por apoderado con poder auténtico, a la audiencia a puertas cerradas que el tribunal o juzgado celebrará el día y a la hora indicados en el emplazamiento, y dará copia, en cabeza de éste, al demandado, de los documentos que hará valer en apoyo de su demanda, si los hubiere. Párrafo 1. Junto con la demanda el demandante comunicará al demandado la lista de las testigos que se proponga hacer oír en la misma audiencia. Párrafo 2. En toda demanda de divorcio se expresará sumariamente, a pena de nulidad, el pedimento que respecto de la guarda de los hijos hará el demandante, o se hará mención de lo que las partes hubieren dispuesto en el contrato celebrado con este objeto. Párrafo 3. La mujer no necesitará ninguna especie de autorización para intentar la demanda de divorcio. Artículo 5. Si alguno de los hechos alegados por el demandante diere lugar a una persecución contra el demandado por parte del Ministerio Público, la acción en divorcio quedará en suspenso hasta que el tribunal represivo haya decidido definitivamente. Artículo 6. Vencido el término del emplazamiento, sea que el demandado comparezca o no a la audiencia, el demandante en persona o representado, con la asistencia de un abogado, expondrá los motivos de su demanda, presentará los documentos en que la apoya, hará sus testigos si los hubiere, y concluirá al fondo. Artículo 7. Si el demandado comparece a la audiencia, sea en persona, sea por apoderado, podrá proponer sus observaciones sobre los motivos de la demanda, sobre los documentos producidos por el demandante, o sobre los testigos oídos a requerimiento de éste. También podrá el demandado hacer oír en la misma audiencia los testigos que desee presentar, contra los cuales el demandante, por su parte, hará sus observaciones. El demandado no tiene derecho de hacer oír testigos si no ha comunicado al demandante la lista de estos por lo menos 2 días francos antes del día de la audiencia. Artículo 8.
el secretario redactará acta de la comparecencia de las partes, de los decires y observaciones de estas y sus confesiones, de las declaraciones de los testigos y de las tachas a que hayan dado lugar. Se dará lectura de estas actas a las partes, a quienes se requerirá que firmen, haciéndose mención en aquella de sus firmas o de su declaración de no poder o no querer hacerlo. Los testigos firmarán el acta al pie de sus respectivas declaraciones, después de lectura dada y aprobada, y si no pueden o no quieren firmar, se hará mención en el acta de esta circunstancia. Artículo 9. Las tachas serán juzgadas en la misma audiencia, sin abandonar el juez la sala, y se seguirán en todo lo relativo a la prueba por testigos, en materia de divorcio, las reglas consignadas en los artículos 282 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, siempre que no se opongan a ellos las disposiciones especiales establecidas en la presente ley. Párrafo. No darán lugar a ninguna tacha los parientes de las partes, a excepción de los hijos y descendientes, ni tampoco los criados de los esposos en razón de esta calidad. Artículo 10. Terminada la audiencia, el tribunal ordenará la comunicación del expediente al Ministerio Público, para que dictamine el plazo de 5 días francos. Artículo 11. Antes de ordenar la comunicación del expediente al Ministerio Público, el juez podrá ordenar, si lo estima necesario y si las piezas presentadas en apoyo de la demanda no son convincentes a su juicio, informativos en la formina el Código de Procedimiento Civil. Párrafo. Cuando el juez haya ordenado informativos, el secretario del tribunal dará copia de la sentencia que los ordena a la parte demandante para que éste la notifique en tiempo oportuno a la parte demandada y a los testigos presentados cuyos nombres figuren en dicha sentencia. La parte demandada podrá hacer citar los testigos por ella presentados y que figuren en la referida sentencia. Artículo 12. Devuelto el expediente por el Ministerio Público con el dictamen correspondiente, el tribunal fallará admitiendo o desestimando el divorcio. La sentencia se pronunciará públicamente. Párrafo. Toda sentencia de divorcio por causa determinada ordenará a cargo de cuál de los esposos quedarán los hijos comunes, y el juez deberá atenerse, en primer término, a lo que las partes hubieren convenido, pero a falta de convenio estipulado antes de la demanda o en el curso de esta, deberá atenerse a las reglas siguientes. A. Todos los hijos hasta la edad de 4 años permanecerán bajo el cuidado y amparo de la madre, siempre que el divorcio no haya sido pronunciado contra esta por las causas enunciadas en el acápite C, F, e y del artículo 2 de esta ley. B. Los hijos mayores de 4 años quedarán a cargo del esposo que haya obtenido el divorcio, a menos que el tribunal, ya sea a petición del otro cónyuge, o de algún miembro de la familia o del Ministerio Público, y para mayor ventaja de los hijos, ordene que todos o alguno de estos sean confiados, bien al otro cónyuge, o a una tercera persona. Párrafo 2. Sea cual fuere la persona a quien se confíe la guarda de los hijos, los padres conservan el derecho de velar por el sostenimiento y la educación de estos y están obligados a contribuir a ello en proporción con sus recursos. Artículo 13. Cuando el divorcio se pida por razón de que uno de los esposos esté condenado a una pena criminal, las únicas formalidades que deben observarse consisten en presentar al tribunal una copia en forma de la sentencia que condene al cónyuge demandado a una pena criminal, con un certificado del secretario del tribunal que la dictó, atestando que esta sentencia no es susceptible de ser reformada por ninguna de las vías legales ordinarias. El certificado del secretario será visado por el procurador fiscal de su tribunal, o por el Procurador General de la República. Artículo 14. Derogado por la Ley número 2669 de 1950 de fecha 31 de diciembre de 1950, GO 7231. Artículo 15. Toda sentencia de divorcio por causa determinada se considerará contradictoria, comparezca o no la parte demandada, y será susceptible de apelación. Esta apelación se sustanciará y juzgará por la Corte de Apelación respectiva, como materia sumaria. Artículo 16. No será admisible la apelación si no ha sido intentada en los 2 meses a contar de la notificación de la sentencia. Artículo 17. En virtud de toda sentencia de divorcio dada en última instancia, o que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, y salvo que se hubiere interpuesto recurso de casación, el cual es suspensivo de pleno derecho, el esposo que la haya obtenido estará obligado a presentarse en un plazo de 2 meses por ante el oficial del Estado Civil, para hacer pronunciar el divorcio y transcribir la sentencia en el registro del Estado Civil, previa intimación a la otra parte, por acto de alguacil, para que comparezca ante el oficial del Estado Civil y oiga pronunciar el divorcio. Párrafo.
el oficial del Estado civil no pronunciará el divorcio ni transcribirá la sentencia sino cuando se hayan cumplido las formalidades establecidas por el artículo 548 del Código de Procedimiento Civil, y cuando se le demuestre haber sido hecha la intimación al otro esposo para asistir al pronunciamiento del divorcio, tal como anteriormente se dispone en este artículo. El oficial del Estado civil que pronuncie un divorcio sin que se hayan cumplido las disposiciones que anteceden estará sujeto a la destitución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que pueda haber lugar. Artículo 18. El plazo de 2 meses señalado en el artículo anterior no comenzará a contarse para las sentencias dictadas en primera instancia sino después de expirado el plazo de la apelación, y respecto de las sentencias dictadas en defecto en apelación después de la expiración del plazo de la oposición. Artículo 19. El cónyuge demandante que haya dejado pasar el plazo de 2 meses determinados en el artículo 17 perderá el beneficio de la sentencia por él obtenida, y no podrá obtener otra sentencia sino por una causa nueva, a la cual, sin embargo, podrá agregar las antiguas causas. Artículo 20. Toda sentencia de divorcio se considerará como no pronunciada, o como extinguida, si antes de llenarse las formalidades de ley muere uno de los cónyuges. Sección 2. Medidas provisionales a las cuales pueden dar lugar la demanda de divorcio. Artículo 21. La administración provisional de los hijos quedará a cargo del marido demandante o demandado, a menos que el tribunal no ordene otra cosa a petición, sea de la madre, sea de la familia o del Ministerio Público, para mayor ventaja de los hijos. Artículo 22. Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del artículo 108 del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión alimenticia proporcionada a las facultades de aquel. El tribunal indicará la casa en que la mujer estará obligada a residir y fijará, si hay lugar, la provisión alimenticia que el marido estará obligado a pagar. Todas las notificaciones, incluyendo cualesquiera otros actos preliminares tendientes a establecer la prueba del abandono del hogar o de otros actos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical y absoluta a su propia persona, o al fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las diligencias necesarias para que tales notificaciones lleguen a conocimiento de la mujer. Párrafo. En todos los casos en que los emplazamientos tengan que hacerse al fiscal, será obligatorio para el marido demandante bajo pena de nulidad radical y absoluta, publicar previamente en un diario nacional de los de mayor circulación en el país, un aviso durante 3 días consecutivo que contenga advertencia a la mujer demandada, de que, a falta de información relativa al lugar de su residencia, se procederá a emplazarla en acción de divorcio ante el fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda. En dicho aviso se expresará cuál es este tribunal, la fecha en que se notificará la demanda al fiscal, la causa de esta, el nombre de la parte demandante, el nombre de la mujer contra quien se dirigirá la demanda, el lugar de la última residencia que le hubiere conocido el marido a su mujer y el día y la hora de la audiencia. Copia in extenso de este aviso se dará al fiscal en cabeza de demanda. El juez apoderado del caso declarará irrecibible la demanda si no se le demuestra que se han hecho las publicaciones indicadas, con el depósito de los 3 ejemplares de los periódicos, certificados por los impresores, que contengan las 3 publicaciones consecutivas ordenadas por esta ley. Artículo 23. La mujer estará obligada a justificar su residencia en la casa indicada, cada vez que se le requiera. A falta de esta justificación, el marido podrá rehusar la pensión alimenticia, si por su parte justifica que la mujer ha abandonado la residencia señalada. Artículo 24. La mujer común en bienes, demandante o demandada en divorcio, podrá en todo estado de causa, a partir de la demanda, requerir para la conservación de sus derechos, la fijación de sellos. Los efectos mobiliarios de la comunidad levantarán estos sellos sino haciendo un inventario estimativo, quedando el marido obligado a presentar los efectos inventariados, o a responder de su valor como guardián judicial. Artículo 25. Toda obligación a cargo de la comunidad, toda enajenación de inmuebles comunes, hechas por el marido con posterioridad a la fecha de la demanda, serán anuladas si se prueba que han sido contratadas en fraude de los derechos de la mujer. Capítulo 4 del divorcio por mutuo consentimiento y del procedimiento que debe seguirse. Artículo 26. El consentimiento mutuo y perseverante de los esposos, expresado de la manera prescrita en presente ley, justificará suficientemente que la vida en común les es insoportable. Artículo 27. El divorcio por mutuo consentimiento no será admitido después de 2 años de matrimonio,
como tampoco lo será después de 30 años de vida común, ni cuando el esposo tenga por lo menos 60 años de edad y la mujer 50. Artículo 28, modificado por la Ley No. 142, agregando los párrafos 4 y v, los esposos estarán obligados, antes de presentarse al juez que debe conocer la demanda, al formalizar un inventario de todos sus bienes muebles o inmuebles. 2. Convenir a quien de ellos confiase el cuidado de los hijos nacidos de su unión, durante los procedimientos y después de pronunciado el divorcio. 3. Convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el procedimiento, y cuál la cantidad que, como pensión alimenticia, deberá suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia la sentencia definitiva. Párrafo 1. Todas estas convenciones y estipulaciones deberán formalizarse por acto auténtico. Párrafo 2. Una vez cumplidas las anteriores formalidades, los esposos, personalmente o representados por mandatarios con poder auténtico, y provistos de los actos en que consten las estipulaciones a que se refiere el presente artículo, como asimismo de una copia del acta de matrimonio y de las actas de nacimientos de los hijos procreados durante el matrimonio, se presentarán al juez de primera instancia de su domicilio, declarándole que tiene el propósito de divorciarse por mutuo consentimiento, y que, al efecto le piden proveimiento en forma para establecer su demanda. Párrafo 3. A falta de los actos de nacimiento, por ausencia de estos en los registros del Estado civil, los actos de notoriedad tendrán su validez. Párrafo 4. En el caso de cónyuges dominicanos residentes en el extranjero, las convenciones y estipulaciones podrán ser redactadas a través de apoderados especiales y firmadas por estos por ante un notario público de la jurisdicción que ellos indiquen, en el acto contentivo del poder. En dichas convenciones y estipulaciones, las partes otorgarán, de manera expresa, competencias a un juez de primera instancia de la misma jurisdicción señalada por ellos en el poder, para conocer y fallar sobre el divorcio. Párrafo 5. Los extranjeros que se encuentran en el país aún no siendo residentes, podrán divorciarse por mutuo consentimiento, siempre que, hallándose por lo menos uno de ellos presente en la audiencia, y el otro representado por apoderado especial, convengan de manera expresa en atribuir competencia a un juez de primera instancia, en el acta de convenciones y estipulaciones levantada por un notario público de la misma jurisdicción del tribunal por ello señalado. Para el caso previsto en este párrafo, no serán aplicables las disposiciones del artículo 27 de esta ley. Artículo 29. El juez, en vista de la declaración de los esposos, levantará acto de lo expuesto por estos. Artículo 30. Modificado por la Ley número 142 agregado al párrafo 2, después de cerciorarse que se han cumplido todas las exigencias de la ley para hacer admisible la demanda, el juez autorizará esta, fijando un término de no menos de 30 ni más de 60 días para que los esposos comparezcan en juicio y con vista de todos los actos, pronunciará sentencia 8 días después de la audiencia. Párrafo 1. La sentencia deberá ajustarse en todo a las estipulaciones consignadas en los actos a que se refiere el artículo 28, los cuales solo podrán sufrir las variaciones que los mismos esposos quieran introducir el día de la vista de la causa, por mutuo acuerdo anterior. Párrafo 2. Para el caso previsto en el párrafo V del artículo 28 de esta ley, el juez autorizará la demanda fijándola dentro del término de 3 días para que los esposos comparezcan en juicio. Terminada la audiencia, el tribunal ordenará la comunicación al Ministerio Público, para que dictamine en el plazo de 3 días francos, y el juez pronunciará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Artículo 31, modificado por la Ley número 142, agregando un párrafo. Los esposos, o el más diligente de ellos, estarán obligados a transcribir en el registro civil la sentencia que haya admitido el divorcio, y hacer pronunciar este, lo cual deberá hacerse no menos de 8 días francos después de pronunciada aquella. Párrafo. En el caso previsto en el párrafo V del artículo 28 de esta ley, una vez dictada la sentencia, se pronunciará el divorcio por cualquier oficial del Estado civil de la jurisdicción del tribunal que conoció del caso, mediante la presentación de una copia certificada de la sentencia, previamente transcrita en el registro civil, y el dispositivo de la misma se publicará en un periódico de circulación nacional. Artículo 32. La sentencia que ordene el divorcio por mutuo consentimiento será inapelable, y para su ejecución se observarán las reglas establecidas por el Código de Procedimiento Civil, habida cuenta de las formalidades consignadas en la presente ley. Artículo 33.
los esposos están obligados a depositar en la Secretaría todos los documentos pertinentes a la acción en divorcio por mutuo consentimiento, en los términos expresados en el artículo 28. Capítulo V. Efectos del divorcio. Artículo 34. Los esposos divorciados que vuelvan a casarse no podrán adoptar otro régimen que el que los regía anteriormente. Artículo 35. La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino 10 meses después que el divorcio haya llegado a ser definitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha divorciado. Artículo 36, modificado por la Ley número 2669, de fecha 31 de diciembre de 1950, GO 7231, para que diga del siguiente modo: artículo 36, el esposo contra quien se pronuncie el divorcio por cualquiera de las causas señaladas en los apartados D, E, 09 y H, del artículo segundo, perderá todas las ventajas que el otro esposo le había hecho, sea por el contrato matrimonio, sea durante este. Artículo 37. El esposo que haya obtenido el divorcio conservará las ventajas que le haya otorgado el otro esposo aunque las hayan estipulado recíprocas y que esta reciprocidad no tenga lugar. Capítulo 6 de las excepciones de la inadmisión. Artículo 38. La acción de divorcio se extinguirá por la reconciliación de los esposos sobrevenida después de la demanda. Artículo 39. En uno u otro caso se declarará no admisible en su acción al demandante, este podrá, sin embargo, intentar una nueva acción por causa sobrevenida después de la reconciliación, caso en el cual podrá hacer uso de las antiguas causas, para apoyar su nueva demanda. Artículo 40. Si el demandante niega que haya habido reconciliación, el demandado lo probará sea por escrito, sea por testigos, en la forma establecida en los artículos 7 y siguientes. Artículo 41. Los procedimientos mandados a observar por la presente ley quedan prescritos a pena de nulidad, y los plazos de ella consignados se consideran siempre francos. Capítulo 7. Artículo 42. De toda sentencia de divorcio por causa determinada, dentro de los 8 días después de pronunciado el divorcio, se publicará el dispositivo en uno de los periódicos de la localidad, con las menciones relativas al pronunciamiento de divorcio, depositándose un ejemplar del periódico en la Secretaría del Tribunal dentro de los 8 días siguientes a la publicación, bajo pena de 100 pesos de multa contra el esposo que haya obtenido el divorcio, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurriere por su negligencia. Si en la localidad en que se admita el divorcio no hubiere periódico, la publicación del dispositivo se hará en uno de los de la provincia o común más próxima. Párrafo. Cuando el divorcio se admita por mutuo consentimiento, las obligaciones que impone el presente artículo estarán a cargo de ambos cónyuges, bajo la pena ya expresada. Artículo 43. Queda derogada la Ley No. 843, sobre divorcio, promulgada el día 19 de febrero del año 1935.